Listo. Empezamos ya a grabar la clase. Listo. Si alguien tiene preguntas, entonces no olviden que con la manito o en el chat. Cada tanto tiempo, pues vamos también leyendo el chat para resolver preguntas que ustedes tengan. La última sesión hablamos de el módulo de Young, si mi memoria está bien. Vamos a retomar esa idea. Voy a quitar mi video porque no es necesario. Voy a apagar mi video. Eso, solo es necesario. Entonces, la última idea que teníamos es que esto es un resorte y si a ese resorte le aplico cargas, el resorte se va a elongar. Este resorte le ponemos una constante K y la ley de Joule nos decía que F es igual a K por delta. Puede haber un retraso ahí entre lo que yo escribo y lo que aparezca en la pantalla debido a la conexión. Entonces este resorte tiene una constante K y cuando se elonga, esa elongación obviamente causada por una fuerza F, pues produce una elongación delta. Y la última clase vimos que ese resorte puede ser una barra de un material específico, también sujeto a una fuerza F, ¿sí? Y esa barra tiene una fuerza que calculamos como AE por L sobre delta, donde esta es la constante del resorte para esa barra. En el caso que tenemos, miremos que la constante del material depende de A y de L, que es la geometría, pero depende de que es una constante del material. Y ese valor de le dimos el nombre de módulo de Young, en honor pues a Thomas Young. Y pues habíamos dicho que si entonces en el experimento de Young tomábamos esa barra y le aplicábamos fuerza, y aquí medíamos fuerza sobre área, y aquí medíamos delta sobre L, pues el comportamiento era lineal y con módulo E. A esto le vamos a llamar un comportamiento lineal elástico. Bien, también hoy en día, digamos que en la época de Young no era mm, factible hacer estos materiales que tenemos hoy en día, pero hoy en día nosotros podemos tener un material que se comporte así, pero también elástico. Entonces este le vamos a llamar un comportamiento elástico, pero no lineal. Y en este caso específico, en el segundo caso, pues no tenemos algo como el módulo de Young. Podríamos tener cosas como esta. Por ejemplo, en un punto específico de la curva podríamos trazar una tangente y a ese módulo o esa pendiente de esa recta llamarla un módulo tangente. Obviamente ese módulo va a cambiar de acuerdo pues a si yo tomo la pendiente en diferentes puntos. O otra opción que tenemos es, yo puedo tener dos puntos sobre esa curva y trazar una secante. Ya en un momento yo creo que va a organizarse la imagen. Entonces yo puedo tomar un solo punto y para ahí trazar la tangente, o dos puntos y unir esos dos puntos y trazar una secante y a eso llamarlo un módulo
secante. Ambos, el módulo tangente y el módulo secante, ahí están marcados pues los dos puntos cualquiera y ese será una secante. Me indica cómo es el comportamiento de la curva, siempre y cuando la curva sea elástica. Recuerden que elástico es que si yo cargo la curva hasta un punto y la descargo, ella vuelve a sus dimensiones originales. Eso es elástico. Si ella ya queda deformado, este concepto de módulo tangente o secante ya no me sirve. Entonces, si quiero hacer una anotación acá, que estrictamente el módulo de Young se establece para materiales lineales elásticos. Y voy a anotar también aquí que, pues no obstante, aquí, muchos autores hablan del módulo de Young en materiales no lineales. Es decir, ustedes se pueden encontrar mucha literatura donde autores hablan en cualquier caso del módulo de Young. Sin embargo, afirmamos acá que el módulo de Young, voy a bajar un poquito esta a eso, que el módulo de Young solo es establecido para materiales linealmente elásticos. No lo establezco yo, lo estableció la ASTM, que es la American Standard of Testing Materials, o sea, quien se encarga de hacer pruebas sobre materiales. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta el momento. Sí, sí, no, sí, pero es que tengo una confusión sobre el cuál clase. ¿Sí? Y la verdad, la conexión en mi casa está un poco lenta y no he podido. No, no te escuché bien. De pronto me podrías poner el mensaje por el chat. Mario Profe, estaba profe, preguntando algo y podrías también bajar la manito ya, Mario. Y si me haces la pregunta por el chat para poderla responder. Mientras tanto, puedo. La conexión acá está muy lenta y no puedo tomar los apuntes correspondientes. Ok, igual esta clase está siendo grabada y, y pues se pondrá se pondrá en la página del curso en un formato que puede ser YouTube o algo así. Igual esta clase la estoy grabando, entonces no te preocupes mucho por eso. Igual cuando terminen, también otros estudiantes pueden colaborarnos con prestar los apuntes. El módulo para materiales no lineales, pregunta Alejandro, pues puede ser o el SUS, que es el módulo secante, o el módulo tangente, o el ET. El tangente es muy preferido. Voy a volver aquí la imagen. Entonces se escoge un punto, ¿cierto? Y se traza una tangente por ese punto. Ojalá esa tangente, pues lo que dice la STM es lo más cercano al origen, pero sin llegar a ser en el origen porque se genera una discontinuidad, porque es que esta gráfica no tiene de aquí para acá nada más. Entonces, ojalá
fuera un punto muy cercano al origen que se toma ese módulo tangente y se calcula el módulo tangente, cuál es la pendiente de esa recta tangente. Y en otros materiales, pues como lo dijimos, también se puede ubicar dos puntos y trazar entre esos dos puntos una secante y mirar cuánto es el módulo secante de ese material. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, cuando el material es elástico lineal, propiamente podemos hablar del módulo de Young. O sea, cuando este comportamiento es una línea recta, ahí es cuando se habla del módulo de Young. Pero si el comportamiento es elástico, sigue siendo elástico, es decir, yo cargo el material y si se descarga él vuelve al origen, pero no es lineal, no es una línea recta, entonces no hablamos de módulo de Young. Podemos hablar de diferentes módulos, de un módulo elástico, que puede ser calculado como un módulo tangente o como un módulo secante. ¿Estamos? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí? Yo quería que verificáramos algo. Uno que me gusta mucho. A ver si lo encontramos. Tenemos que cargue un poquito. ¿Están viendo? Si alguien me puede poner en el chat. ¿Sí está viendo? Ok. Entonces, esto es un poquito disgusting para muchas personas porque el profesor Soca, la profesora De Vita, que fueron, pues no me dieron clase en Vecinetec, pero sí los conocía y eran profesores del departamento o son profesores del departamento. Ellos determinaron las propiedades mecánicas de los tubos traqueales de cucarachas americanas. Y entonces, pues en ese trabajo, esto es básicamente la figura B, esta que está aquí marcando, nos muestra la tráquea de la cucaracha. Es como un anillo, aquí se ve como la biología, aquí se ven cómo los inflan, y aquí se ven la forma como ellos se sacaron las propiedades mecánicas, es decir, cómo elongaron. Este es el tubito y aplicaron dos varillitas y aplicaron fuerza sobre las varillas en estas direcciones de tal manera que estiraron la cucaracha. Vamos a ver si ya está aquí el PDF. Vamos a ver el full text que aquí se ve mejor. Entonces aquí está cómo es la tráquea de la cucaracha. Aquí está la cucaracha. Estas son las tráqueas, que son estas chiquiticas, ¿no? Entonces ellos con mucho cuidado, trabajando con microscopios, así, extrajeron de cucarachas este tubito, que es la tráquea, pusieron sobre cada tubito pusieron este otro palito y generaron cargas en este sentido, de tal manera que así estaba la sección inicial y así queda la sección final. Entonces realmente estaban haciendo una prueba similar a lo que estamos haciendo, porque cada uno de estos lados del tubito pues se comporta como una barrita que tiene una constante elástica que depende del material, del módulo de Young, y depende del área, la sección transversal y de la longitud. Eh, una pregunta que se puede hacer es ¿por qué estaban haciendo eso? Pues resulta que sorprendentemente las cucarachas tienen un sistema respiratorio muy parecido al nuestro, traqueal, pero ellas pueden sobrevivir bajo el agua más de 2 horas, 3 horas, 4 horas. No me acuerdo cuánto es el tiempo, por ahí debe estar explicado.
Y entonces a los profesores les interesaba estudiar, bueno, ¿y cómo hacemos para verificar ellas por qué pueden respirar tanto bajo el agua y nosotros no si nuestro sistema es parecido? O de ahí sacar conclusiones para diseñar sistemas que puedan ser fácilmente adaptables a nuestro formato de respiración para que podamos respirar bajo el agua durante más tiempo. Si ustedes notan aquí en estos valores, miren por ejemplo qué dice la masa. ¿Relacionan este valor de masa con el laboratorio que hicimos? ¿Alguien que me ponga en el chat? ¿Sí o no? Uy, qué pena. ¿No, no se ve? ¿No se escucha? ¿Se ven? ¿Sí? ¿No? Ok. Ah, siento, sí, lo siento. Lo que pasa es que esta tenemos red limitada y varias personas al tiempo trabajando. Entonces es complicado. Pero ahí lo están viendo en este momento. ¿Sí? Ok. Alguien que, miren cómo midieron la masa. ¿Saben por qué midieron la masa así? Alguien que me responda en el chat por qué la masa la midieron así. ¿Tiene que ver con el error? ¿Sí? ¿No? Ok. Error directo. Entonces noten que en este caso, por el desvío no, por la desviación tal vez, pero el desvío no sé qué es. La desviación. El desvío es otra cosa. El desvío es por donde usted coge atajos. Por la desviación. Eso. Ok. Entonces, algo que ellos no tenían en cuenta es que primero pues tengo que diseñar el equipo con que medir esto. Estamos hablando de unos tamaños. Si bien la longitud es de 32 milímetros. La longitud 32,9 más 1,83 milímetros es la longitud total que estiraron ellos. Eh, entonces, los aparatos de medida tienen que ser muy pequeños. Entonces ellos inventaron este sistemita. ¿Se ve ahí o todavía no ha pasado la página? Alguien que esté pilas ahí diciéndome sí, sí, sí. ¿Se ve? Ok. ¿Ven ahí la máquina? ¿Ven la máquina? Esta es la maquinita con que ellos estiraron. Ellos la tuvieron que inventar y tuvieron que poner un microscopio para poder hacer las pruebas, los ensayos. Y entonces, como las fuerzas son tan bajitas, no las pueden hacer con un sistema grande, como la máquina nuestra, un sistema de engranes, con cremallera, pues les tocó inventar un sistema magnético. Entonces ellos mismos diseñaron el sistema de cómo poner el tubito y aquí generan un campo magnético que hace desplazar el tubito, el tubito ese que tenía, si está muy lento, este tubito, y así generar la curva. Entonces muchas veces uno como investigador, como ingeniero, como científico, como innovador, le toca diseñar el equipo con qué medir, porque a veces no está disponible. En este caso ellos no les vendía a nadie una máquina de ensayo universal para hacer pruebas en tráqueas de cucarachas. Y bueno, ellos tomaron las medidas normal y esta fue la curva que les dio. Esta fue la curva. Esto es fuerza sobre área y esto es delta sobre L por ciento. Entonces, si ustedes miran aquí en este tipo de curva, esta curva es hasta cierto punto elástica.
allá en estas últimas regiones ellos nos anotan ahí que no es elástica, pero no es lineal. No es lineal. Entonces, hago una pregunta para que me respondan ahí. ¿Puedo determinar el módulo de Young de esta curva? Ok. Para todos es claro por qué no puedo determinar el módulo de Young de esa curva. Muy bien, porque no es lineal. Good. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de módulo de Young, estamos hablando de un comportamiento que sea lineal. En este caso específico, pues lo que encontraron es que no es lineal. Pero pudiéramos hablar de módulo elástico tangente. Si nos acercamos no en el 0, 0 por la discontinuidad, sino por aquí muy cerquita, y tiramos una tangente, entonces nosotros podemos ir hablando de cómo es el módulo tangente de este material. O si trazamos dos puntos y entre ellos miramos una secante, entonces podemos trazar el módulo secante del material. Esos dos puntos son aleatorios y yo puedo después escoger otros dos y después escoger otros dos y verificar cómo va cambiando ese módulo. Si ese módulo cambia muy rápido, me indica que el material se está poniendo más rígido. Recuerden que mientras más alta sea la pendiente, por ejemplo, aquí pasamos de una pendiente, voy a permitirme hacer una anotación. Acá. Por ejemplo, aquí pasamos de una pendiente así, como más suave, a una pendiente así, que es mucho más alta. ¿Sí? Entonces, hablamos de módulo tangente y módulo tangente. Y el cambio entre estos dos módulos tangentes me indica cuándo el material se está volviendo más rígido. ¿Estamos? Si me responden, ¿se entendió? Vamos entendiendo hasta ahí hasta el momento. Nicolás levantó la mano, tiene una pregunta. Nicolás, Sí, profe, ahí de pronto me escucha. sí, Profe, mi pregunta es, ¿de qué depende uno dónde toma el valor de la pendiente? de la experiencia del investigador. En el caso de que vas a hacer en la pendiente un módulo tangente, pues ya dijimos que la ASTM recomienda que sea cerca al origen, no en el origen, lo más cerca que tú puedas, a tu discreción. Y en el caso donde sean módulos secantes, porque yo quiero medir es cómo se va rigidizando el material, entonces tú eliges los puntos de medida. Yo podría, en este caso, y si he trabajado con materiales biológicos antes mucho mejor, como con, yo podría, por ejemplo, tomar un punto aquí, otro punto aquí, y tomar el módulo entre estos dos puntos, y después tomar un punto por aquí, tomar el módulo también entre esos dos puntos, y el cambio de pendientes me indica a qué velocidad o a qué tasa se está rigidizando el material. ¿Sí? Pero depende Ok, del experimentador, depende de la experiencia. Y listo, originalmente, profe. entonces, cuando uno tiene experiencia, la pregunta es, mucha literatura, ¿no? Mucha revisión de quienes han trabajado y qué han hecho ellos. Y luego tú a partir de esos datos, entonces tú en tu experimento o tú en tu trabajo, tú los aplicas y a lo mejor tú puedes encontrar cosas nuevas. O tú dices, bueno, voy a variar aquí un poquito a ver cómo me va y encuentras nuevas situaciones. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Si alguien más tiene preguntas, le puede levantar la manito. Ok. Entonces vamos bien hasta ahí. Entonces noten que aquí, si pueden ver la tabla número 1, en el chat, por favor, pueden ver la tabla 1 si ya pasó mi lento duquesco internet. Todavía no, ok. Aún no. Ya casi entonces la van a poder ver. Cuando alguien la vea me dice sí, por favor.
El primero que la vea me dice sí. Ok, gracias. La tabla número 1 dice propiedades mecánicas determinadas. ¿Qué fue lo primero que midieron? ¿El módulo de Young? ¿Quién me dice? ¿Qué fue lo primero que me dieron ahí? Ese primero. ¿El módulo de Young? ¿Este es el módulo de Young? El- Correcto. Noten que ahí por ningún lado dice módulo de Young. Dice módulo elástico. Y entonces ahí es donde estamos. Estos investigadores, entonces, que son investigadores del área de comportamiento mecánico de materiales, pero desde el punto de vista biológico, siguen la normatividad. El módulo que ellos encontraron fue un módulo elástico y con una desviación estándar altísima. Noten que es como la cuarta parte más o menos de esta media. O sea, es decir, necesitan otros experimentos para ajustar. Pero en ningún momento ellos hablan de que encontraron un módulo de Young. Encontraron fue un módulo elástico y otras propiedades que las vamos a ir mirando durante este curso. Y esto, la vuelven a hacer, esta es la curva que ellos obtuvieron linealizada y aquí están viendo para cada dato cómo variaba la incertidumbre. ¿Recuerdan esos límites más o menos del error? Entonces ellos están poniendo y estaban mirando que mientras más alta era la deformación, más grande encontraron la incertidumbre o la medida del error, ese más menos que ustedes hicieron en su primer laboratorio. O sea que ese primer laboratorio no lo pusimos ahí porque a César le gusta la estadística. No, lo ponemos porque es que lo necesitamos cuando estamos trabajando en desarrollos que tengan que ver con mecánica de materiales. Entonces noten que mientras más bajito la deformación, mientras más bajita sea la deformación, menos es la desviación estándar. Y mientras más alta es la deformación, pues más alta la desviación estándar. ¿Están viendo la gráfica 8? Ahí rápidamente en el chat. Sí, no, sí. Ok. Entonces miren, bueno, este valor es la media que ustedes calcularon para la guadua. Y este es el menos y este es el más. Entonces dijeron, por ejemplo, en el laboratorio de la guadua, la densidad es tanto, más o menos tanto. Es lo que están diciendo, es tanto, más o menos tanto. Entonces lo que ellos encontraron era que a medida que iban elongando más, estirando más el tubo, más incertidumbre encontraban para encontrar el dato del esfuerzo. Bien, y ellos lo publicaron y miren, tienen muchas más publicaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, entonces vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí. Voy a ampliar esto. ¿Todos están en el tablero? ¿En el tablero digital? Ok. Recuerden que... Uy, aquí voy a borrar esto. Recuerden que yo también puedo tener no solo ese elemento atención, sino que lo puedo tener a compresión. Y me quedará que F es igual a lo mismo, ¿no? ¿Recuerdan a qué era igual a F? A A por E sobre L y por delta. Y en el caso de compresión, lo que pasa es que delta va a ser menor que 0. Hay que tener cuidado porque cuando yo estoy haciendo una prueba de compresión, pues antes de que se aplaste esa varillita, pues esa varillita o esa barrita se puede
pandear. Eso es lo que significa ese término buckling que pongo, que ya casi les sale ahí. Entonces esta curvita, porque la barra se puede doblar antes de que se comprima, es buckling. Eso lo van a estudiar ustedes en resistencia 2. Se llama inestabilidad y la barra se comporta como una columna. Entonces en el caso de compresión, pues uno lo que tiene son unas pruebetas que parecen una monedita para evitar eso, ¿sí? Son muy aplastaditas y entonces hace la misma prueba. Entonces acá uno también puede establecer una curva de F sobre A. Entonces la ponemos en valor absoluto, delta sobre L en valor absoluto para que me quede en el primer cuadrante. Y obtener la curva del material, que puede ser también elástica lineal o puede ser elástica no lineal. En el caso específico, por ejemplo, que sí he trabajado con Tino, con el profesor Tinoco, y también antes cuando yo trabajaba en Cenicafé, si yo tengo un fruto de café y quiero encontrar el módulo elástico del fruto del café, aunque algunos autores le dicen módulo de Young, entonces se hace un sistemita parecido al de la cucaracha. Claro que sí se puede una máquina de ensayo universal pequeña, comercial, tradicional, y se le ejerce compresión al fruto de café. O sea, se aplasta. A veces, como dice el dicho, sale volando, entonces normalmente sale volando como pepa de guama. Entonces normalmente aquí se hace una muesquita, ¿cierto? Para que el fruto entre ahí y sea más fácil de trabajar. Se hace una muesca aquí en la parte inferior y entonces para que el fruto no salga volando. Y cuando se hace cuando se hace la gráfica de compresión, pues los resultados que hemos obtenido son estos. Esto es P sobre A, esto es delta sobre L, esta carga que estamos aplicando es P, y pues nos queda algo así. Miento. Más extendido, menos extendido. Queda así, algo más. ¿Sí? ¿Ven la forma de la gráfica? ¿Todavía no? Ok, ya casi iba a aparecer. Sí, ya, ok. Listo. Entonces, para responder una pregunta que me hicieron ahora, lo que hacen los agrónomos, lo que estudian, o los fitólogos que estudian las plantas, es que el módulo elástico del material lo determinan en esta zona, que es casi constante. Ahí es donde determinan el módulo elástico. Entonces ahí se le llaman un módulo, esa zona es casi una línea recta, y es el módulo elástico para el fruto. Otras frutas también corresponden a las mismas pruebas. Ahora, se hace con presión porque pues hacer pruebas de tensión en ese fruto es complicado. Tendría que ser muy, muy especializado. Además que las hay investigadores que las han hecho. Pero habitualmente es mucho más fácil hacer pruebas de compresión en ese tipo de elementos. Y entonces tenemos que este sería nuestro módulo elástico del material. En este caso no hablamos de módulo de Young porque no hay una región lineal inicial en el comportamiento del material. Y segundo, estamos asumiendo que el material es elástico. Si yo lo cargo hasta por aquí y lo descargo, él va a volver a sus dimensiones originales. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Hay manitos levantadas? ¿Por alguien que tenga preguntas? No, no hay manitos levantadas. Ok. Good. Bien.
Entonces tenemos por aquí una famosa ecuación que propusimos para materiales elásticos lineales. Aquí lo puse al revés. Ahora sí. Solo si hay materiales elásticos lineales, entonces se va a cumplir que F es A por E sobre L y por delta. Y esta se llama todavía otra vez la ley de Hooke. Entonces la fuerza es directamente proporcional al área, directamente proporcional al módulo de Young del material, directamente proporcional al alargamiento, pero inversamente proporcional a la longitud. Quiere decir, si la longitud es muy grande, tiende a infinito, pues la fuerza tiene que ser muy bajita para llegar a deformar el material. Pero si la longitud es muy cortica, pues necesito hacer más fuerza para lograr el material. Y esta ecuación la podemos poner en este caso como FL sobre A por E, despejando. ¿Se paró? ¿Me escuchan? Ok. Entonces, listo. Delta es FL sobre A por E. A veces algunos autores en vez de F utilizan P. Y entonces viene una fórmula fundamental en la resistencia de materiales que se llama pelea. O le dicen pelea mnemotécnicamente. Que la elongación es igual a la carga por la longitud sobre A y sobre E. Pero ojo, recuerden, esta ecuación solo es válida si hay un material que es un comportamiento elástico lineal. Esa es una. La otra condición para que esto se dé es que eso nació bien sea de un proceso de tensión o de un proceso de compresión. O sea que si yo quiero utilizar esta ecuación en algún momento, me toca verificar que el material se comporte linealmente elástico y me toca verificar que estemos en tensión o en compresión. Es decir, esta fuerza que se aplique debe ser perpendicular al área de la sección transversal. O sea, F debe ser aplicado perpendicular al área. Esas son las dos condiciones que tenemos para aplicar esa fórmula de pelea. Uno, que el material sea elástico lineal. Dos, que la fuerza que estemos aplicando sea perpendicular al área. ¿Se entiende ese concepto? Muy bien. Good. Los que me están respondiendo. En este momento, entonces, voy a hacer un altico para hacer algo que me pidió la señora decana, y es verificar quiénes de ustedes están en este momento en el aula. Entonces, voy a empezar a dar sus nombres y ustedes me dicen, se identifican claramente por el micrófono. Alejandro. ¿Alejandro es qué apellido? Arango, profe. Arango. Andrés José. Andrés José. Polo Morales. Polo. Ay, don Andrés. ¿Usted anda dónde? ¿En su tierra o por aquí? No, ya estoy acá en la costa. En Cartagena. Arang. Arang, no sé quién es Arang, que le había levantado la mano y no había visto. No, estoy en Lorica. No me dejaron irme para Cartagena. Profe, soy yo, Ana Paulina. Ok, gracias Andrés. ¿Arang es quién? Hola Arang.
Ana Paulina. Ana Paulina. Hola, tienes una pregunta que tienes la mano levantada. Pues mi pregunta es que, digamos, cuando es elástico pero no lineal, uno la curva Perdón, no te escuché bien, ¿me podías repetir? de la ¿Me podías tengo un repetir? material que no es lineal, yo la Sí, tangente la puedo colocar en cualquier punto de la curva. sí, en el que tú quieras. Ojalá lo más cercano al origen. Ah, entiendo. Y eso no influye en nada. Lo que pasa es que cuando el material es elástico no es lineal, pues uno no habla de una tangente para todo el comportamiento porque pues no hay una línea recta. Entonces uno lo que te toca hacer es medir cómo es la rigidez al inicio del material. Si el material te va a indicar, esa tangente si es muy alta te va a indicar si es muy rígido o no. Otra cosa que puedes hacer es verificar cómo cambia esa tangente. Entonces tú tomarías 2, 3, 4 puntos en la curva y empezar a medir cómo cambia la tangente y verificar si ese material está rigidizándose o se está ablandando y cuánto, en qué proporción. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Gracias. Listo, ya puedes bajar la manito. Ya hazlo otra vez. Eso, gracias. Esteban Toro Marín lo veo ahí. Entonces, Presente, profe. ok. Gracias, Janet Sofía Reyes. Profe, Hola, también te veo ahí. hola. Juan Camilo López también lo veo ahí. Sí, presente. Luis Carlos. Luis Carlos, ¿qué apellido eres? Hola, Luis Carlos. Luis Carlos. No, profe. Hola, ¿qué apellido eres, Luis Carlos? García. Luis Carlos, perdón, ¿me recuerdas el apellido? No te lo escuché bien. Vega. Vega. Es Vega. Gracias. Luis Fernando León lo veo. ¿Marcelo es qué? Sí. Marcelo. Marcelo Vergara. Marcelo Vergara. Mario. Mario. Mario, ¿qué apellido tienes? Jaramillo. Hola, Mario, ¿qué? Espere, profe. Hola, ¿me recuerdas tu apellido? Jaramillo. 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 Listo. Gracias. Nicolás, Gracias. ¿qué es Nicolás? Profe, Nicolás Ramírez. Nicolás Ramírez. ¿Y el otro Nicolás? ¿Me recuerdas el apellido? Hola, Nicolás. Nicolás. Nicolás no está. Entonces, Sebastián. ¿Me recuerdas el apellido, Sebastián? Sebastián. Profe, Rodríguez Giraldo. Ok, gracias. Y Víctor Hugo Pinilla Maza. Nicolás, sí estoy. Pero ¿y el apellido? ¿Me lo recuerdas? Zambrano, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de 19. Hay una persona que no se puede conectar y hay 4 compañeros que me toca indagar. Listo. Muchas gracias. Entonces volvemos a nuestra segunda hora de clase, de curso. Entonces, vamos a otra vez a recordar cosas del semestre pasado que probablemente vieron con la profesora
Cardona. Entonces vamos a resolver un problema. ¿Se ve? Listo, Nicolás. Ok, muchas gracias. Problem. ¿Se está viendo la pantalla en este momento? Ok, good. Entonces, vamos a dibujar esto. Perdonen que me quede ahí mal dibujadito. ¿Se ven? ¿Sí se ven? Alguien que me diga ahí por el chat qué es o a qué les recuerda. ¿Qué les recuerda? Estructuras, sí, un armazón no es un armazón. Algo no, realmente no es un armazón, tiene un nombre más específico que le vamos a llamar armadura. Eso. En inglés, armadura se dice truss. ¿Sí? Es una armadura. ¿Por qué es una armadura? Ojo, en una armadura hay que tener en cuenta ciertas cosas para uno reconocer que es una armadura. Primero, un elemento, este por ejemplo que es el elemento 1, o este que es el elemento 2, o cualquiera de ellos, podría hablar del elemento 3, 4, 5 o el 6, los puedo nombrar como quiera. Cualquier elemento de esos solo está unido en dos extremos. Es decir, algo por ejemplo que yo tenga así, completo, pero que también está unido aquí, y que todo este sea un único elemento, no me sirve para una armadura. La armadura tiene que estar conectada siempre por sus extremos. 2. Todos los elementos de la armadura bajo esas condiciones van a estar solo a tensión o a compresión. En un armazón los elementos pueden estar incluso a flexión. Entonces, no, las armaduras solamente los elementos están a tensión o a compresión. Y 3. Cada extremo de un elemento uno le dice nodo o nudo. Habitualmente es muy común aquí en términos latinos hablar del nudo. Cualquier carga que tenga sobre la armadura tiene que estar aplicada sobre un nudo. Por ejemplo, la carga W está aplicada sobre un nudo. Si yo aplico una carga por... borré. Si yo aplico una carga por acá, esa carga está aplicada sobre un nudo. ¿Ven la carga que puse? Está aplicada sobre un nudo. ¿Sí? ¿No? Ok, entonces, si yo propongo este sistema con esa carga ahí, ¿es una armadura? Ok, no es una armadura. En este caso sería un entramado. El hecho de haber colocado, o un armazón, el hecho de haber colocado esa carga en un punto que no sea un nudo, hace que ese elemento no solo esté a tensión y compresión, elemento 6, sino que también está a flexión. Entonces no es una armadura. Entonces, como lo que hemos estudiado solo es referente a elementos en tensión y compresión, pues lo podemos aplicar a armaduras como esta. Good. ¿Qué más vamos a ponerle a esta armadura? A esta armadura le vamos a decir que, estoy borrando, escribamos por ejemplo que esta longitud sea L, ya van a aparecer las longitudes ahí, que esta longitud sea L y que esta longitud también sea L. ¿Sí?
¿Vamos bien? Y pues ustedes en el curso de estática aprendieron cómo calcular las fuerzas en cada elemento de la armadura. Y eso está muy bien porque lo vamos a necesitar. Necesitamos las fuerzas internas en cada elemento de la armadura. Pero, además de eso, lo que nos permite la mecánica de materiales es calcular algo más. Lo que nos piden en este caso es calcular las elongaciones de todos los elementos de la armadura. Entonces tenemos que hacer unas suposiciones para poder calcular esas elongaciones. Y la primera fuera pues de que el material es isotrópico, homogéneo, etc. Una primera suposición es que todas esas barras tienen un comportamiento elástico lineal. Es decir, todas actúan como resortes. A diferencia de lo que hacíamos en la parte anterior del curso, que poníamos el resorte, pues ya no ponemos el resorte, ya ponemos la barra. Y la barra sabemos que se comporta como un resorte. Y si sabemos que el sistema, perdona un momentico, arreglo cosas de mi conectividad, ya, y este letrero, el mundo se quedó. Ay, ahora como quito este letrillo. Bien, lo voy a dejar allá que no nos tape mucho. ¿Ven ahí todavía? Perdí algo de conectividad entre mi tablet y mi computador. ¿Se ve? Ok. Vamos a asumir entonces que el material es, que todas las barras son de hecho de un material elástico lineal. Vamos a asumir que todas las barras o todos los elementos tienen área, recuerden que esta área es de la sección transversal y todas tienen un módulo de Young. Todas son homogéneas. Todas las barritas tienen la misma sección transversal A. Recuerden que sección transversal es que si esta es una de las barritas, este es el elemento 3, por ejemplo, entonces esto es A. La sección transversal es... Voy a bajar aquí un poquito esto. Listo, ese es el área de la sección transversal. Y que el material del que fueron fabricados, todas estas barritas tienen un módulo de Young. Si estas cosas ocurren, si tenemos este comportamiento de estos elementos, pues entonces nosotros podríamos aplicar para cada barrita esta fórmula o pelea, que le quieren llamar, para calcular las elongaciones. Donde ¿qué representa P? La fuerza interna en cada elemento. L, la longitud de cada elemento. A, el área de la sección transversal de cada elemento. Y E, el módulo de Young de cada elemento. Entonces esa es la connotación para utilizar esta fórmula. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por donde hemos empezado últimamente. Por la estática. ¿Y por qué necesitamos la estática? Porque pues estamos necesitando la fuerza interna sobre cada elemento.
Entonces vamos a tener que encontrar la fuerza interna sobre 1, sobre 2, sobre 3, sobre 4, sobre 5 y sobre 6. Al multiplicar esa fuerza por la longitud de cada elemento y dividirla sobre el área de cada elemento por el módulo de Young, pues encontramos cuánto se alarga o se acorta ese elemento. ¿Se paró el video? ¿Vamos bien? Listo, gracias. Me van informando ahí. Bien. Entonces, vamos a utilizar trucos de estática que ustedes conocen. Voy a hacer, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre del... bueno, voy a enumerar nodos P, Q, R, S, T. Voy a pedir que me esperen 5, no ni 5, 2 minutos. Voy a desconectar la tablet y la vuelvo y la conecto. Entonces les voy a interrumpir el compartir. Entonces, chicos, si quieren, tómense un descansito de 5 minutos mientras organizo aquí un detalle técnico. Ay, venga. Amor. 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 Cielo. Amor. ¿Me puedes hacer un favor acá? Mira que se me quedó ahí, no. ¿Interrumpiste la conexión? Sí, pues se interrumpió sola y apareció ese mensaje. Entonces, para quitar ese mensaje, pues la quiso adelante, pero no. ¿Dónde está suprimir aquí? Aquí. Cambia. Start Managers. Cisco, el Google, pero el McAfee, el Webex, todo lo que está trabajando es el Cisco y el Google. Pero no está ese coso. En aplicaciones. No está. Performance.
Sí. Pero se quedó atascada esa pantalla ahí y no puedo mirar otra de las pantallas de internet. Ahora, Entonces si me abre este, pues yo quiero desconectar y volver a conectar y no puedo. este está súper caliente. Entonces hay que cerrar el internet. Pero se me sale Cisco. ¿Por qué? Si cierro el internet, pues, no se No, conecta a Cisco. el navegador. Ok, pero, perdón, no. ¿Pero en dónde? Pues el que yo iba a abrir, el Tax Bueno, Manager. Aquí, y buscamos que hay de internet. En Google Drive, el Chrome. ¿Lo desconecto? En Processing. Ajá. Sí. Hay muchos de Chrome corriendo, miren, todos esos de Chrome hay que cerrar. En aplicaciones que estaba, el GeoGebra y el otro set. Sí. Listo, ya cerró el Chrome. Ya no sirve más. Cierra esa ventana. ¿El Entonces Cisco vuelves. siguió activo? Ok. Entonces ahora toca volver a llamar al Chrome. No, que no se cerró correctamente. Llamar otra vez a este cosito. Creo que mañana me dejas hacer la clase allá, porque allá como que hay menos. O me prestas tu computador. No, yo te lo ofrecí muchas veces. Y si quieres te pasas para allá. No, pues voy a terminar acá porque de pronto hago algo y. No vi. Dale, vamos a ver. Mm, ok. Yo no sé si tengo líos con mi computador. Que además ya está tan viejito y tan llenito de cosas que. No, mira. Si quieres te pasas para acá. No, la conexión falló. Ya que apago aquí, cierro aquí y vuelvo y. No sé qué. Ya está. No, Y aquí se detona el reflejo. pero aquí no se ve.
primero el inactivo. Voy a cerrar aquí. ¿Sabes yo ahora? Voy a volver a abrir aquí el... escribirlo. Ya, voy a hacer mi vida. Y entonces estaba aquí. Ok, volvimos. ¿Están ahí? Listo. Gracias. Tenía aquí un lío de conexión y casi que no, pero ya otra vez lo logré. Ok, perfecto. Entonces, noten que ahora, pues lo que hicimos fue ponerle nombres a los nodos P, Q, R, S, T y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo R. Entonces vamos a anotar aquí nodo R. Y pinto el nodo R, bueno, lo voy a pintar más abajito. Voy a pintar más abajito para que me dé espacio para el marco de referencia. Entonces lo voy a pintar por aquí. Voy a poner ahí un marco de referencia X, y aquí pinto el nodo R. Y sobre el nodo R, pues pinto las fuerzas que actúan, que son W. Bien, por aquí habrá una fuerza que le voy a llamar QR, es decir, la fuerza que Q le ejerce al nodo R, y por aquí le vamos a poner una fuerza que le voy a llamar SR, es decir, la fuerza que S le genera al nodo R. ¿Queda claro ese diagrama de cuerpo libre? ¿Sí? Ok. Entonces recuerden que este método se llama el método de los nudos. Lo vieron ustedes en estática, el método de los nudos. Y ese es un diagrama de cuerpo libre para cada nudito. Algo que nos está interesando en este diagrama de cuerpo libre es este ángulo, pero ese ángulo es este ángulo de aquí, que es este ángulo de aquí, y como esta estructura tiene L y tiene L, este triángulo es un triángulo rectángulo equilátero, o sea que ese ángulo tiene que valer 45 grados, que pues en nuestras primeras clases encontramos que era un ángulo medio óptimo de trabajo para muchas estructuras. Entonces ese ángulo ahí es de 45 grados. De ahí yo podría pues proponer claramente que voy a necesitar que el seno de teta es el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, y el coseno de teta es igual a raíz de 2 sobre 2 con teta igual a 45 grados. Entonces tenemos cuántas son las componentes para poder calcular las fuerzas ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer estática, ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X igual a 0, y las vamos a elegir positivas en esta dirección, y nos quedará algo como FSR por el coseno de teta, pero el coseno de teta ya lo tengo, por raíz de 2 sobre 2, menos FQR igual a 0.
Y ahí pues algo que podríamos sacar es que FQR es raíz de 2 sobre 2 FSR. Este es un resultado, digámoslo 1 por ejemplo, que lo podemos tener por ahí. También puedo proponer suma de fuerzas en Y igual a 0, positivas en esta dirección, y lo que vamos a obtener es que FSR por el seno de teta, que es raíz de 2 sobre 2, es igual a W. O bien, FSR menos W es igual a 0. De aquí sí puedo despejar directamente FSR. FSR nos va a dar 2W sobre raíz de 2, lo que es lo mismo W raíz de 2. Si multiplico pues por raíz de 2 y racionalizo, entonces FSR me dio W raíz de 2. Para todos es claro ese proceso de encontrar FSR. ¿Sí? Good. Entonces noten que FSR es la fuerza que se está ejerciendo sobre la varilla SR, o la fuerza interna que se está ejerciendo sobre la varilla SR, porque este sistema está únicamente a dos fuerzas. Pero esa fuerza está ejercida en el nodo. Eso quiere decir que en la varilla debe ir en sentido contrario, porque noten que del nodo va saliendo. Si yo hago por acción y reacción el diagrama de cuerpo libre de la varilla, en la varilla va entrando. Y si la fuerza va entrando, significa que la fuerza es de compresión. O sea que ese resultado lo vamos a anotar más formal de la siguiente manera. FSR, voy a bajar aquí la pantalla, es igual a W raíz de 2, pero está a compresión. ¿Se comprende ese pedacito? Muy bien. Como ya tengo FSR que vale W raíz de 2, puedo encontrar FQR. Entonces vamos a decir que FQR es igual, voy a volverme aquí un pedacito, FQR es raíz de 2 sobre 2 FSR, es raíz de 2 sobre 2 FSR. O sea que raíz de 2 sobre 2 y FSR nos había dado W raíz de 2. Es decir, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. O sea, nos queda que FQR es W. Lo voy a poner formal diciendo FQR es W. Y vamos a mirar ese FQR que... ¿Cómo está? Noten que FQR en el nudo lo pusimos que iba en esta dirección. Esta barra. O sea que sobre la barra va en dirección contraria. Es decir, sobre la barra va saliendo de la barra y está haciendo que esa barra se estire. O sea que FQR genera sobre esa barra tensión. ¿Vale? W y esta tensión. ¿Se comprendió ese pedacito? ¿Sí? ¿Para todos es claro? Ok. Muy bien. Nos falta ahora encontrar las fuerzas en esa armadura sobre los otros elementos. Entonces, voy a volver a hacer aquí la armadura. La voy a dejar. Voy a volver a hacer aquí la armadura. Recuerden que estos cuadraditos tienen la misma dimensión L. Viene la armadura aquí. Y que estos son los puntos P, Q, R, S y T. Y nosotros de estos elementos los habíamos numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Resulta que 5 y 6 ya son conocidos para nosotros, porque tenemos las longitudes y tenemos las fuerzas. Entonces, de una vez nosotros podríamos decir, ven, yo quiero encontrar delta de QR. Es decir, ¿cuánto se alarga la barra QR? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, delta QR será la fuerza interna que hay en QR por la longitud de QR sobre el área de QR por el módulo de QR. Y entonces será, la fuerza de QR sabemos que es W y que esta, atención, por lo tanto esa fuerza es positiva, entonces tiene signo positivo. Después, la longitud de QR sabemos de la geometría original que era L, el área de QR es A y el módulo de QR es U. Entonces ya encontramos cuánto se estira QR, se estira esa cantidad. Y ahora quiero calcular cuánto se elonga SR. Entonces SR será la fuerza SR por la longitud de SR sobre el área de SR por el módulo de SR. La fuerza SR la calculamos, vale W raíz de 2, pero recordemos que SR está a compresión, luego esa fuerza la considero negativa porque se comprime. La longitud de SR la puedo calcular con Pitágoras, porque si esto es L y esto es L, si estas magnitudes son L y L, entonces pues la longitud será L raíz de 2, aplicando el teorema de Pitágoras, porque la longitud será L cuadrado más L cuadrado, esta longitud al cuadrado. El área de SR dijimos que todas las barras tenían la misma área y tenían el mismo material, o sea que esto lo puedo yo colocar como menos WL, raíz de 2 por raíz de 2 es 2 sobre A por E. Y podemos decir que esta barra, ya tenemos qué le pasó. Esa barra se comprimió y se comprimió en esta cantidad. Noten que lo que se comprime SR es el doble de lo que se estira WL. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Es la aplicación de esa fórmula ahí. Good. Muy bien. Entonces ahora nos falta encontrar las fuerzas sobre los otros elementos. Otro método muy usado, que yo estoy casi seguro que sí lo vieron, se llama el método de las secciones. ¿Recuerdan ese método o no? Para análisis de armaduras. ¿Sí? Lamentablemente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Más o menos lo vieron o qué? Hay que cortar. Muy bien. No entiendo ese lamentablemente. ¿Puede explicarme, don Víctor, por el micrófono qué quiere decir lamentablemente? No, nada, profe, no, simplemente se me ha dado difícil, pero ya. Ok, no, lo vamos a verificar ya en este momento. Vamos a recordar. En el método de las secciones, para que lo recordemos, yo puedo hacer un corte arbitrario sobre la armadura. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque un axioma básico de la estática es que si un cuerpo está en equilibrio, pues cualquier parte de ese cuerpo tiene que estar en equilibrio. Entonces, por eso puedo hacer ese corte arbitrario. Si un elemento está en equilibrio, cualquier parte puede estar en equilibrio. Entonces, yo voy a hacer un corte arbitrario. Por ejemplo, voy a hacer un corte por acá. ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? Ya lo vieron. ¿Lo vieron? ¿Dónde es el corte? Good. ¿Qué elementos cortó ese corte? Perdonen la redundancia y la cacofonía.
¿Con qué elementos? El 1, el 2 y el 3. Eso quiere decir que cuando hice ese corte, voy a poder calcular cuántas son las fuerzas que hay en esos elementos, en el 1, en el 2 y en el 3. Y de eso se trata de hacer el corte. El corte puede ser arbitrario y usted lo puede hacer de tal manera que le convenga para que usted encuentre las fuerzas en los elementos dados. Cuando uno hace el método de los nudos, pues hace lo mismo. Miren el corte que acabo de hacer que va a aparecer en sus pantallas en unos momenticos. ¿Lo ven? ¿Ven ese corte? ¿Sí? No, todavía no. Un corte rojito que acabé de hacer sobre la armadura. Al lado de R. Todavía no, ya. Ahora sí. Entonces, noten que cuando hice ese corte en rojito para separar el nudo R, pues básicamente estoy separando únicamente el nudo R. Y es el método del nudo que estoy haciendo. O sea que el método del nudo no es más que un caso particular del método de las secciones. Voy a hacer otro corte arbitrario. Yo puedo hacer este corte. Y ya va a aparecer otro corte por ahí raro. Démosle unos segundos a que el internet haga su trabajo. Estamos conectados muchos. Eso. ¿Ya vieron el nuevo corte? Todavía no. Sí. Muy bien. ¿Qué elementos me corta ese otro corte? Sí, señor. Alejandro. Cuénteme, Alejandro. Alejandro. No. El corte puede cortar los elementos que tú quieras. Lo que pasa es que para usted es ventajoso. Profe, ¿Sí? Sí. Aquí me no, dice. esa era mi pregunta, que no se supone que solo tiene que cortar 3 elementos, No. máximo. Puede cortar el número de elementos que tú quieras. Lo que pasa es que es desventajoso cortar más de 3. ¿Por qué? Porque ¿cuántas ecuaciones de equilibrio tienes disponibles? 3. 3, correcto. Entonces, como tengo 3 ecuaciones disponibles de equilibrio, si en el corte corto más de 3 elementos, pues me va a quedar una incógnita adicional y me va a tocar hacer después otro corte o hacer otro artificio para poder encontrar el valor de esa fuerza que me está faltando. Entonces ese corte que me corta, como bien dijeron, 1, 2, 4 y 5. Yo lo pudiera hacer. El problema que tuviera con ese corte es que tengo 1, 2, 3, 4 elementos. Y como tengo 4 elementos y solo 3 ecuaciones de equilibrio, pues no voy a poder resolver mi sistema con ese corte. ¿Se va entendiendo esto del método de las secciones o no? Good. Sí, señor. Profe, y en este caso podemos usar las ecuaciones de esfuerzo. ¿Cómo? Acá podemos utilizar lo que habíamos aprendido que era la geometría, el material, Sí, para que claro, ya no eso sean lo vamos a solo... utilizar. Lo que pasa es que primero estamos en la estática. Ah, listo, profe. Gracias. Y lo segundo que utilizamos fue la relación constitutiva, ¿o no? Sí, Porque señor. fuerza por longitud sobre A por R. Lo que pasa es que todavía no hemos dicho nada sobre la geometría. Hemos utilizado 2. Entonces, bueno, a Víctor se le fue la luz que ya viene, qué líos, ¿no? Uno en cuarentena y sin luz, ahí sí está jodido. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entonces hacer el diagrama de cuerpo libre de la sección que corté. Entonces, y la voy a hacer en la página que sigue. Voy a poner una nueva paginita. Y aquí va a ser el diagrama de cuerpo libre de la sección que corté. Entonces, la sección que corté tiene un tramo por aquí. Uy, se me fue el marcador morado. Este negrito. Voy a dibujarlo aquí. Entonces, tenemos este tramito. De aquí está Q,
aquí está R y aquí está S. Tiene un pedacito por aquí, un pedacito por aquí y un pedacito por aquí. ¿Estás de acuerdo que eso es lo que me queda cortado? Si notan con lo que tenía que cortar. ¿Sí? Eso es lo que me queda cortado. Noten el corte, noten que separen ese elemento y me queda ese tramo. Y bueno, tengo que poner un sistema coordenado adecuado. Pongamos X y pongamos Y. Una rotación. Pongamos las fuerzas. Entonces aquí viene W. Aquí viene FST. No, al revés. FTS. FTS. Aquí viene una fuerza que le voy a llamar FTQ y aquí viene una fuerza que le voy a llamar FPQ. Entonces cuando yo hago las secciones, pues como corté, entonces se me generan las fuerzas internas. ¿Qué fuerzas internas hay? Pues solo fuerzas normales, que las llamé así. Y solo hay fuerzas normales porque todas esas barritas son elementos únicamente a dos fuerzas, porque es una armadura. Entonces por eso ponemos esas fuerzas de esa manera. Otra cosa que necesitamos probablemente es la geometría. Entonces, por aquí este ángulo también será teta. Todos pueden comprobar fácilmente que ese ángulo es teta porque pues la geometría del triangulito es L y L. Entonces, ese es mi sistema. Esta longitud es L, esta longitud es L. Y bien, a partir de esa metodología yo podría aplicar, por ejemplo, sumatoria de momentos, la dirección ZQ, positivos. En este sentido, ya no se ve. Me dice por acá Janet Sofía que no se ve. ¿Sí se ve? ¿Me confirman que sí se ve? Ok. No, no se ve. Sí, sí se ve, al fin. ¿Sí o no? Sí. Ok. Vuelvo entonces y repito por si no habían visto. Entonces, este es el marco, el pedazo del marco, no, de la armadura que corté. Entonces me quedan estos elementos negritos. Pongo el marco de referencias, XY. Pongo las cargas, W. Pongo esta carga FTQ, FTS y FPQ. Y digo que pongo esas cargas que son normales, son internas porque aquí hice corte. Como hice corte, me resultan son fuerzas internas. Pero como todos los elementos de una armadura son elementos a dos fuerzas, pues la única fuerza que hay es normal. No hay ni fuerzas cortantes ni momentos flectores. Lo que sí puede ocurrir en los armazones. En las armaduras no. Todos los elementos son a dos fuerzas. Y pongo las variables. La longitud es LL de dimensión y ese ángulo teta, pero sabemos que este ángulo teta es 45 grados por la geometría de la figurita. Entonces hacemos sumatoria de momentos en la dirección Z y en el punto Q igual a 0. Y lo que se me genera es que, por ejemplo, menos FTS por L, ¿sí? Menos FTS por L. FTQ y FPQ no generan momentos respecto a ese punto y por eso fue que lo elegí. Y también me resulta que menos W por L es igual a 0. ¿Para todos es claro esa ecuación de equilibrio con momentos? ¿A todos les resultó claro esa ecuación? Good. Y entonces de ahí directamente puedo encontrar cuánto es FTS. Y FTS nos va a dar menos W. Como FTS nos dio menos W, entonces implica que la fuerza no va en esta dirección, sino en sentido contrario. Y va en sentido contrario en la barra, porque noten que aquí cortamos fue la barra. Entonces entra a la barra. Y como entra a la barra, entonces lo que nos está diciendo es que FTS, en sentido formal, lo vamos a poner aquí, FTS es W, pero está con presión.
a compresión. Y si me preguntan cuánto es lo que se elonga TS, yo diré, pues es la fuerza interna en TS, que sabemos que es menos W, o sea, es la magnitud W, pero el signo es compresión, por la longitud de TS. La longitud de TS es L sobre el área de la sección transversal de esa barra y por E. Entonces aquí tengo un tercer elemento estudiado. No es FRS, es FTS, porque esta fuerza es la que el nodo T le está ejerciendo al nodo S, ¿sí? FRS sería este y ya lo analizamos. O sea que nosotros ya tenemos cuánto se elonga esta barra, cuánto se elonga esta barra y cuánto se elonga esta barra. ¿Se comprendió cómo hicimos este problema de elongaciones? ¿Sí? Good. Entonces, pero, Janet Sofía dice ¿pero qué? Si está en compresión, la fuerza sería negativa. Sí, correcto. Y mira que aquí pusimos que la fuerza es negativa. No puedo multiplicar doble signo. Mira, esto y esto es equivalente. FTS es menos W, implica que FTS es W, pero a compresión. Cuando yo digo W compresión, esto es equivalente al signo. Entonces, cuando a mí me piden delta TS, yo digo, mira, es la fuerza interna que hay en TS por la longitud de TS sobre el área de TS y por ETS. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza vale W, pero es negativa. ¿Cuánto vale la longitud? Vale L. ¿Cuánto mide el área? Vale A. ¿Y cuánto mide el módulo del material? Mide E. Entonces me queda negativa. ¿Sí? Good. Me parece muy bien. Entonces, les queda a ustedes también de homework. No es que ya nos vamos, porque vamos a hacer otra cosita. Nos quedan todavía unos 20 minutos. Comprobar lo siguiente que les voy a poner aquí. FSR dio W raíz de 2 a compresión, ¿verdad? Y FQR dio W a tensión. Por otra parte, ustedes deben comprobar que FQS debe dar W a tensión, que FPQ debe dar 2W a tensión, que FQT debe dar W raíz de 2 a compresión y que FST debe dar W a compresión. Bueno, esa ya la llamo, ¿no? ST. La fuerza, W a compresión. Ustedes se encargan de comprobar el resto. ¿Qué necesitan? Pues nada, básicamente aquí se aplican sumatorio de fuerzas en X y en Y, encuentran FPQ y FTQ y comprueban que sea lo que les da en esta tablita. Y la única que nos quedaría faltando es QS. Pero QS no la puedo hallar directamente ahí. Una estrategia puede ser, por ejemplo, hacer diagrama de cuerpo libre de este nodo, del nodo S. Y como ya tengo esta fuerza conocida y esta fuerza conocida, pues puedo conocer fácilmente cuánto es esta. ¿Queda clara la labor que tienen que hacer? ¿Sí? ¿No? Listo. Y como pues todo ese mundo está en su casita y pues me imagino que no tiene mucho tiempo para salir ni para parrandear, entonces pues tiene tiempo para hacer estas labores. Voy ahora a irme a la página de One Virtual para que terminemos la clase de hoy. Voy a ir a la página de mecánica de materiales. Y como, bueno,
Cuando cargue, good. Aquí hay un diálogo que no he leído, pero me lo estoy viendo ahorita, ya lo leeré. Cuando cargue, noten, ¿están viendo la página ahí? ¿O todavía está lento? ¿Me responden por ahí? Good. Entonces, miren que aquí, pues, yo he tratado de utilizar bastantes herramientas TIC en el curso. Hemos visto algunas herramientas, entonces aquí vamos a analizar otra. Les puse un software online que se llama Análisis 2D. Lo voy a abrir. Aquí está el enlace que es libre. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Good. Y entonces aquí vamos a armar nuestra armadura. Entonces él me dice, por ejemplo, points. Entonces yo le voy a decir, mira, organízame mi primer punto, el primero, en 0 en X y 0 en Y. Y entonces me ubico aquí un puntico amarillo. ¿Lo están viendo? El puntico amarillo. Listo. Entonces, obviamente, como este es un software numérico, pues no puedo entrarle valores como L, E, M. Entonces, vamos a asumir que el L vale 1. Entonces, el próximo nudo se lo voy a poner en la coordenada 1, 0. Ahí me aparece. El próximo nudo se lo voy a colocar en 0, 1. Y el próximo nudo en 1, 1. Entonces aquí me quedan los nudos de la primera armadura. Y me falta un nudo que está en 2 y en 1. Que es este. Entonces ahí tengo todos los nudos y entonces están a la misma distancia L. Entonces yo le voy a decir armaduras. Entonces, ¿qué nudos me conectan? Entonces le voy a decir, sí señor, conéctame el nudo 1 con el 2. Y conécteme el 1. Ah, no, perdón, aquí no es así, sino que creo que es así. 1, 2. Aquí arriba me dice, define. Ah, puedo hacerlo así directamente. Trozos, entonces este y este. Vea pues, ya no lo voy a poder hacer. Sí. Ahí está. 1, 2. Ok. Y me pregunta por el material. El material es básicamente el módulo y el área. Entonces miren que aquí dicen que si todo el material tiene la misma sección transversal A y el mismo módulos, entonces usted simplemente puede entrar uno por esos valores. Good. Entonces hay otra barrita que va de 2 a 4, hay otra barrita que va de 3 a 4, otra que va de 4 a 5 y faltan las diagonales. De 1 a 4 y de 2 a 5. Y ahí me quedó mi armadura armada. Después le voy a decir material. Noten que en el material me está preguntando por A y por E. O sea, por ese AEL, como él ya tiene L aquí internamente calculado, porque puse las coordenadas de los nudos, entonces me está preguntando por estos variables. En este momento vamos a suponer que todas las áreas miden 1 y que todos los módulos de Young miden 1. Listo. Entonces ahí me quedó armada mi armadura. Después vamos a poner las cargas y entonces la carga es en el nodo 5. En el nodo 5 le vamos a poner una carga unitaria de 0 en X y de menos 1. A ver qué me sale. Ahí salió, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo aquí es que solo es una componente vertical y que mide una unidad, la que sea unidad de carga. Un newton, un kilonewton, etcétera, según lo que estemos trabajando las unidades. Y no hay ninguna otra carga en el sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Chat. Eso, ok. Listo. Y ahora nos falta ponerle los soportes. Entonces los soportes, hay un soporte en el nudo 1, me dice, vamos a poner una reacción en Y. Y aquí le vamos a poner una reacción en Y. Y aquí le vamos a poner, no, en el nodo 2 no, es en el nodo 3 que está.
Ok, ahí están los soportes. Y le vamos a decir que me dé los resultados. Entonces dice, la matriz es singular, no hay equilibrio posible por la forma como puse los soportes. Entonces, se los cambié a X. Vea pues. Y ahora sí. Entonces, ¿qué me resulta? Me dice, este sistema me dice, mira, las fuerzas en cada armadura son estas. Por ejemplo, en 4, ¿recuerdan en 4 o no? En 4 decía que era W, ¿no? A nosotros nos dio W, ¿o no? ¿Sí? ¿Me recuerdan cuánto era en 4? Si era W. Para nosotros el 4 era el nodo, era QR, RQ. ¿Sí nos dio W o no? Sí. Y entonces miren que la magnitud de W es 1. O sea que nos está diciendo que la fuerza en 4 es 1. Además nos está diciendo aquí nos está dando los valores de las fuerzas. Y obviamente nos está calculando las reacciones, aunque no nos las estaban pidiendo. Y nos dice cuánto se está desplazando cada punto. No nos está diciendo la elongación, pero sí nos está diciendo cuánto se desplaza cada punto a partir de su posición original, asumiendo que el comportamiento es elástico lineal. Entonces, por ejemplo, el punto 1 pues no se desplaza porque es un punto fijo, es una amarre que es 0, 0 y los demás puntos están ahí. También aquí nos dice, mira, los elementos que estén en rojo están en compresión y los elementos que estén en azul estarán en tensión. También nos dice, hay unos elementos en blanco que son miembros de fuerza 0. No sé si ustedes estudiaron eso en estática, que hay unos miembros que solo sirven para dar estabilidad, pero no sirven para soportar cargas que se llaman elementos de fuerza 0. En este caso no tenemos ningún elemento de fuerza 0. Y entonces este sistema fácilmente nos permite hacer estos cálculos que estábamos haciendo nosotros de manera teórica, entendiendo el cómo, pero pues aquí se ve perfectamente cómo queda la armadura después de haberse cargado y cómo se desplaza cada uno de los elementos. Preguntas. Abrimos la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Profe, pues yo tendría una pregunta que quizás es un poquito lógica. ¿Me puedes poner la pregunta? Mi micrófono anda algo mal. ¿Me puedes poner la pregunta en el chat? Por favor? Gracias. Mor, yo quiero que Paca quiere salir. ¿Sí? ¿Me ponen la pregunta ahí en el chat, por favor? No me la hicieron nada en el chat. Ok. Profe, ¿es cierto que se da una elongación o se traslada mucho la estructura por lo que el módulo es? Aquí estamos asumiendo que las deformaciones son pequeñas porque estamos asumiendo que los materiales son elásticos lineales. Vamos a ver en la próxima semana que si las elongaciones son muy grandes, entonces ya se pierde la elasticidad, hay un estado de plástico del material que ya no se puede recuperar y no nos sirve. En este momento toda la suposición que estamos haciendo es basada en que las deformaciones son muy pequeñas y que podamos contar con que esas barras son elástico y lineales. Entonces, si se traslada mucho es porque hubo una deformación plástica y este método no nos va a servir. Este método solo sirve si el comportamiento es elástico lineal. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Pues voy a trabajar en eso ahorita apenas acabe la clase. Apenas acabe la clase, miro cómo organizo el video porque debe quedar bastante pesado. Y miro cómo lo pongo en YouTube. Entonces no te podría decir una hora definida, pero sí es esta noche. Vuelvo e insisto con lo que vimos al principio. Pues los laboratorios ya no van más, ya fueron los que fueron. ¿Por qué no van más los laboratorios? Porque
porque pues no tenemos cómo hacerlos físicamente y pues no sabemos si la universidad el 20 entra o no entra. O sea, estas medidas todas son pensando en que la situación de la pandemia va a bajar la curva ¿cómo se dice? De infección, pero de contagio, ese es el nombre perfecto, gracias. Pero pues hasta el momento no sabemos. Entonces yo no puedo contar en que si hay o no el laboratorio. Entonces lo que acabamos es que en este momento los laboratorios se acaban, salvo pues el que ya se presentó, ese que se presentó va como nota. Y pues otra cosa que no vamos a poder seguir haciendo es subir cosas a micrografía porque pues no tenemos el proscopio, ni posibilidades del proscopio, ni que ustedes se van a poner a comprar proscopios porque no los llevan, porque no se los domicilian. Entonces, pues seguimos con las evaluaciones y lo que yo pienso hacer es que voy a proponer ciertas, los que ya tomaron fotos, si ya lo que ya esté subido o lo que puedan subir, vale. Si ya las tienen y no las han subido, las pueden subir y valen puntos. En eso estamos de acuerdo. Lo que no se puede es pues tomar fotos ya ahora nuevas, porque pues no hay cómo. Entonces lo que yo he pensado es que como tenemos unas evaluaciones, podemos poner que ahora podamos poner unos ejercicios, unas tareas que ustedes puedan ir haciendo en sus casas y pues vamos tomando notas para reemplazar las notas de laboratorio y sobre todo las de laboratorio, que son las que no podemos hacer. Bueno, si hay un laboratorio que podemos hacer desde las casas, que es el laboratorio de aprendizaje de regresión, de curvas de regresión. Ese también lo podemos validar como un laboratorio y proponerlo. Y los otros laboratorios, yo pienso que lo que vamos a poner es que los cambiamos por algunas tareas que ustedes puedan hacer en su casa de manera virtual, me las envían. Lo mismo que los exámenes. Tenemos un examen pendiente, yo le tengo que reprogramar la fecha. Y como dije al principio, con los que estábamos en los exámenes van a ser de manera virtual. Es decir, yo a cierta hora pongo el examen en la página del curso, a cierta hora se abre el examen, ustedes resuelven el examen, toman su foto, lo guardan como un PDF, me lo envían y a cierta hora se cierra la hora de entregada del examen. Eso sí no tiene problema porque yo ya he hecho exámenes virtuales antes con ese mismo formato. Entonces ese sí no tenemos problema. Y lo mismo las tareas, se ponen unos ejercicios, ustedes nos los van entregando ahí en la página virtual. ¿Estamos? ¿Queda claro? Listo. Vamos a entrarnos. Les voy a recomendar entonces, pues del texto de Hibeler, del capítulo 4, los ejercicios F4.1, si van escuchando, ¿qué había pendiente? Hay una tarea que está pendiente, la tienen que subir, no le he puesto la fecha, pero hay que subirla. Lo otro no me acuerdo qué había pendiente. ¿Había algo más pendiente? Hay una tarea pendiente que es el problema de los dos resortes. ¿Hay algo más pendiente? Ok. Ya yo pongo toda esa información de fechas, las pongo en la página del curso. Es que todavía como la semana pasada, toda la semana pasada tocó entrenarnos en estas clases virtuales y hacer muchas labores, entonces no la he podido proponer, pero ya estas antes del viernes estarán esas fechas ya programadas en la página del curso. Les quería recomendar unos ejercicios del capítulo 4 de Hibeler, del F4.1 al F4.4, para que tomen nota, F4.1 a F4.4 para que los trabajen. Esos ejercicios les van a pedir los desplazamientos o las elongaciones, es lo que les van a pedir. Y también les recomiendo del 4.1 al 4.5, del 4.1 al 4.5 y del 4.7 al 4.12. ¿Sí? Les recomiendo esos ejercicios para que hagan del texto guía, para que practiquen. Ahora, si también quieren practicar, pues con el texto de estática podrían usar este software con diferentes armaduras y mirar los resultados del texto de estática, etcétera, etcétera.
Esa pregunta, Nicolás, no la resuelvo yo. Hasta el momento vamos como nos han dicho. Esa pregunta es si el semestre termina en la fecha o se aplaza. Esas son decisiones que toma la plana mayor de la universidad y nos dirán cuándo se acaba el semestre. Por el momento no nos han dicho nada más que la semana pasada no habían clases y que esta semana se empezaban las clases en este modo como la estamos trabajando. Lo que sí les recomiendo es que si tienen su libro de estática, ténganlo por ahí cerquita porque mañana vamos a empezar, pues vamos a hacer otro ejemplo que tenga que ver con estas deflexiones y vamos a empezar a trabajar un tema que trabajan los libros de estática en el último capítulo que se llama trabajo virtual. ¿Sí? Entonces con el trabajo virtual también podemos encontrar situaciones de equilibrio. ¿Listo? Señores, la última pregunta y me perdonan que les robe un minuto. ¿Cómo les pareció así la clase virtual? ¿Muy complejo? ¿Se dificultó mucho? Yo traté de hacerla lo más similar a lo que hacía en el tablero. Entonces, por eso, entonces, ¿sí? ¿Les parece que está bien? Ok, listo. Muy bien, chicos. Entonces, a trabajar juiciosos y mañana nos vemos a las 8. ¿Les parece? Una feliz noche para todos. Por favor, así ustedes no lo crean, yo los veo a ustedes todos como mis hijitos mayores. Entonces quiero que se cuiden mucho, lávense las manos, no salgan mucho a la calle, etcétera, etcétera. Traten de estar ahí. ¿Listo? Bueno, felicidades. Chao. 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 Chao.